Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, había dicho que se va a seguir el procedimiento normal de enviar a una comisión la ley de partidos políticos ya aprobada por el Senado de la República en 2 sesiones, en 2 lecturas, es probable que actúe mucho más rápido de lo que se esperaba con la búsqueda de un consenso, según él, y que el hemiciclo pueda discutir el contenido de la ley ya aprobada por el Senado. Él ha dicho que, en primer lugar, vimos las declaraciones que ofreció al terminar la semana, y él dijo que le gustaría que se produjera un consenso, como una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo. Sin embargo, independientemente de eso, en el Partido de la Liberación Dominicana hay una presión muy fuerte y de manera particular yo creo que en el gobierno existe la posibilidad de que se produzca rápidamente algún tipo de conocimiento en la Cámara de Diputados. Si eso no ocurre, va a haber deserciones en el grupo de Leonel Fernández. Leonel estuvo en Nueva York este fin de semana. Sigue allá todavía. Sigue en Nueva York y está hablando de que las posibilidades de sus aspiraciones están en franco crecimiento. Habló de un ventarrón que vendría en las urnas y que en el primer boletín de la Junta Central Electoral ya se va a definir quién va a ser el ganador de las elecciones en el año 2020. Que desde su punto de vista obviamente sería él. Sí, fíjate eso es, que ya, tomando en cuenta que él podría ser el candidato. Ya él no es tan modesto de cuando aspiraba para 2016, que en el año 15 y el 14 comenzó a hablar de que si soplaban los vientos. Ahora dice que hay un ventarrón. Sí, dijo, un ventarrón es una cosa muy violenta. Sí, no, eso es un ciclón, un huracán. Un ciclón batatero, como dicen. O un tornado muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, nada, yo creo que en la lógica de la gente de Leonel Fernández y de quienes se oponen al proyecto de ley como fue aprobado en el Senado, lo más conveniente es que rápidamente la comisión de la Cámara de Diputados evacúe un informe y que eso pase al Pleno a conocerse. ¿Por qué? Porque se supone que si hay una labor de convencimiento, de ablandamiento, de quienes se oponen a las primeras abiertas, de parte del otro sector que es más grande numéricamente, y otros dicen con mayor poder de influencia y posibilidad de convencimiento, sin entrar en más detalle, mientras más se tarda, puede ese bloque de que se opone, que confluyen ahí gente del PRM y de otros partidos y la gente de Leonel, puede irse ablandando o disminuyendo si dejan pasar mucho el tiempo. Ya. Mira, Gustavo, paralelamente a eso, hay también otro grupo que con este debate se ha ido conformando. Y es un grupo de gente que entiende que los partidos de oposición deben comenzar a definir una línea unitaria con miras al proceso electoral del año 2020. En esa misma línea va un artículo que publica hoy Guillermo Moreno en Diario Libre, en donde él define cuál debe ser el papel de la oposición, porque él plantea una cosa muy sencilla. Él dice, parece que Leonel Fernández no tiene posibilidad de evitar que aprueben las primarias abiertas y que Danilo Medina está interesado en las primarias abiertas. Si no se produce un entendimiento en ambos grupos y no hay ley, por tanto no hay primarias abiertas ni cerradas, todo se va a decidir en la Junta Central Electoral y eso no dividiría al Partido de la Liberación Dominicana, según el criterio de Guillermo Moreno. Esto conlleva que la oposición tiene que actuar de manera unida y con criterio muy sólido para presentar una propuesta electoral que sea aceptada por la mayoría de la población dominicana. Ese es un criterio muy distinto al que tenía Guillermo Moreno en el pasado, y él ha sido el principal proponente de alianzas de los partidos de oposición. Pero él siempre ha hablado de la posibilidad de alianza. El problema es, y no es algo personal de Guillermo, solo de Guillermo, de muchos líderes y gente que coordina algún movimiento, algún partido, es que van a la mesa de negociaciones con excepciones, con una posición ya totalmente firme en el sentido de que ellos son los candidatos. Mira, en las elecciones del 2016 y en la del 12 hubo muchos esfuerzos
Y incluso hubo un grupo, tú recuerdas, de sacerdotes de reflexión, un grupo de sacerdotes de cámara, que estaba el padre Nino y muchos sacerdotes, gente muy seria, que trató de ayudar y mediar. El único que depuso su aspiración personal, y eso da pena para los sectores progresistas, porque es un hombre que viene del ala conservadora, un hombre decente, Eduardo que es ingeniero Godado Estrella. El único que dijo, no, yo no, como ustedes quieran, en las condiciones que quieran, estoy dispuesto. Sí. Pero después los demás, los que iban a negociar era con la carta ya de que yo soy el candidato. O hay que, mi partido tiene que tener esto ya previamente tomada la decisión, así no se puede. Ya. Pero por lo visto, con todo este cuadro, las elecciones podrían ser organizadas con el sistema de primarias abiertas, con selección de candidatos presidenciales, con al unísono, con un padrón bajo el control de la Junta Central Electoral. Y se está presentando ahora el ejemplo de Paraguay, que acaba de tener elecciones presidenciales, y que los dos principales candidatos se seleccionaron con primarias abiertas. Sí, eso en muchos países esa modalidad se ha adoptado. Yo por eso digo que no veo cuál es el miedo, el alboroto en ese sentido. Yo creo que ese no es el problema principal de los partidos, ni eso que llaman sistema de partido, ni de la democracia. Aquí no hemos tenido primarias abiertas en general, nunca. Yeah. Y sin embargo ha habido muchísimos problemas en los partidos. De manera que el sistema de primarias abiertas tiene una repercusión importante en el PLD sobre todo, porque el equipo de Leonel Fernández y el equipo de Danilo Medina, ambos equipos saben lo que significa la influencia del Estado en un proceso de selección de candidaturas, en un partido político que ha sido el partido gobernante durante los últimos 16 años. Entonces, obviamente, se está trabajando bajo el entendido de que el partido de gobierno podrá utilizar los recursos del Estado para conquistar gente para que vaya a votar por uno u otro candidato. Pero mira, ese argumento, yo no sé por qué la gente del presidente Fernández tiene tanto miedo en ese sentido, porque su gente tiene mucha influencia en el Estado. Mira, Leonel tiene senadores, tiene diputados, tiene alcaldes, y muchos que no están directamente en el Estado, pero hay gente que acumuló mucho dinero y tiene dinero y sabe cómo llevar gente a votar, cómo reclutarlos, cómo organizar todo eso, o sea que por eso no. Y tiene inclusive la vicepresidencia de la República con todo el gabinete social, que eso es importante. O sea que por ahí, de hecho, ese gabinete social influye mucho, porque con la gente más pobre que trabaja. O sea que yo creo que ese no debe ser un temor para ellos, porque es de tú a tú que van a competir en todo caso, si fuera así. Entonces, ¿tú crees que las primarias abiertas no perjudican directamente a Leonel Fernández? Yo no creo, si tú me dices a la oposición, tú podrás decir, bueno, una vez que si el PLD se pone de acuerdo con un candidato, y entonces ese frente a la oposición ya en las elecciones generales, ahí sí, ¿verdad? Porque la oposición, por más que tenga, no es lo mismo que el Estado, pero en ese caso, gente que tiene casi medio gobierno en sus manos, yo no creo que le perjudique tanto. Ya. Pienso yo, ese es mi punto de vista. Bueno, entonces, Gustavo, finalmente, en la Cámara de Diputados, ¿tú crees que va a haber algún informe que tendremos de una comisión que rápidamente pueda llevar al hemiciclo la propuesta aprobada por el Senado? Desde la lógica de la gente que se opone a las primarias abiertas y desde la lógica sobre todo del grupo del presidente Leonel Fernández, que ahora mismo tiene la presidencia de la Cámara, lo más conveniente sería para ellos que evacúen rápido el informe. Mientras más lo tarden, hay más posibilidades de que mucha de su gente sea convencida de alguna manera de que adopten la otra posición, es decir, el apoyo a las primarias abiertas. Pero ese convencimiento no va a ser tan rápido, Gustavo, ni tan fácil, tomando en cuenta que ya todos firmaron un documento de adhesión a la posición del doctor ¿Y cuándo Fernández? Un político ha honrado compromiso y firma y documento? Bueno, pero esos diputados, tú sabes que lo que hicieron fue, además, exponerse a una expulsión o exponerse a una denuncia pública de soborno. Bueno, pues 12 de diputados del PLD, cuando se cambió la Constitución, cuando Hipólito en 2002, dijeron a la franca que nada, que ellos votaron, sí, y muchos fueron expulsados, y hoy día muchos de ellos son funcionarios, incluso hay un senador, Dionis Sánchez de Pedernales, o sea que eso no tiene un peso más allá de una actitud política. Vamos a hacer una pausa, señores, gracias.
si algo ha hecho el grave escándalo que se destapó alrededor de la Oficina Metropolitana de Autobuses, ONSA, el Servicio de Autobuses ONSA, luego del asesinato del abogado Junior Ramírez, es que ha puesto el dedo en la llaga en lo que ha venido ocurriendo hace muchísimos años en diversas entidades públicas y en quienes son designados por los gobiernos para administrar esas entidades. Vemos el caso del señor que se apellida Zorrilla, que dicen que es empresario, pero que lo único que ha hecho es hacer negocios con el Estado Dominicano. Son empresarios que solo saben hacer negocios con el Estado y les va muy bien. La auditoría... Cuando dice negocios se trata de suplidores. Suplidores, pero suplidores con unas condiciones que son unas condiciones especialmente favorables, para no decir otra cosa. Gente que participa en licitaciones arregladas. Exactamente, es para favorecerlo y siempre ganan. Siempre ganan. Y entonces lo hacen con una entidad, con otra y con otra. Entonces hay una historia interesante que ha publicado el diario Hoy, en donde señala inclusive que es suplidores que hacían negocio con ONSA, hacían con otras entidades públicas, con muchas otras. ¿Qué quiere esto decir? Y a propósito de lo que Marcha Verde ha denunciado ayer, de que ese esquema de corruptela es un esquema que podría, dicen ellos, y probablemente esté arraigado en muchos otros ámbitos del Estado Dominicano, muchas otras entidades. Bueno, yo creo que corresponde al Ministerio Público y a la propia Cámara de Cuentas indagar más, decir más, entregar más información, ¿verdad? Ahí está la PECA, la Procuraduría Especial de Investigación y Persecución de la corrupción administrativa, porque esto sale del ámbito de la simple denuncia, o sea, hay unos hechos. Tienen que indagar más y ya de la decisión ejecutiva de parte del gobierno sería poner freno a esto, sea dándole una orden a la Dirección de Compras y Contrataciones o específicamente a los incumbentes de cada compañía, porque no me diga alguien a mí que alguien que trabaja con trampa en una entidad, en la otra lo hará de manera decente. Eso habría que probarlo, habría que examinarlo por lo menos. Bueno, tú sabes que los auditores del Estado tienen por lo menos están fuera de la sospecha de que puedan estar influenciados por esos mismos grupos. Pero esas instituciones auditoras del Estado necesitan suplidores. Yo no sé si en la PEDCA o si en la Procuraduría General de la República o si en la Contraloría General de la República o si en el Departamento de Prevención o de Ética e Integridad Gubernamental o si en la Cámara de Cuentas existen algún tipo de protección o de algún elemento que les impida ser invadida por esas instancias que suplen servicios de manera privilegiada a instituciones del Estado. Porque puede ser que lo que suplían en ONSA también suplan en la Procuraduría. O también suplan en la Cámara de Cuentas. Se ha mencionado, sí, que el Ministerio Público también, uno de esos suplidores dichosos, también era suplidor. Porque aquí hay suplidores que no producen absolutamente nada, que son especialistas nada más que en colocarse en licitaciones y las ganan siempre para suplir al Estado. Si es habichuela, habichuela. Si es guandule, guandule. De todo. Si es jabón, jabón. Si es medicamento, medicamento. Ellos, todo lo Fíjate que gomas de automóviles, muchas de esas todo. empresas que se constituyen rápido dicen se dedicará a tal y tal actividad y cualquier otra actividad de lícito comercio. Ahí cabe everything, ahí Todo, cabe de todo. De todo, absolutamente. Y entonces, en base a eso, pues hacen y deshacen. Bien, pero se supone que para eso hay mecanismos que son transparentes. Hay comisiones éticas de vigilancia. Pero sobre todo la Dirección de Compras y Contrataciones, que tiene unas reglas muy claras. Hay unas normas. Está la Dirección de Compras y Contrataciones, que establece, es por una ley, pero además tiene unas normas de cuáles son los montos en los que se permite que se actúe con el decreto de situación de emergencia que se utiliza siempre por parte de estas instancias. Hay tantas emergencias siempre. Demasiada Entonces, emergencia. obviamente que aquí hay una corrupción profunda, una corrupción sistémica que forma parte de todas las instancias del Estado. Mira, que eso yo no sé si hay de alguna institución que pueda decir que es ajena a esa corrupción. Muy poca, quizá donde no se maneja mucho presupuesto, porque ese tipo de suplidores, o supuestos suplidores, supuestos empresarios, les gusta ir donde hay un pastel jugoso. Fíjate, históricamente hay cargos que son muy apetecibles siempre.
Uno lo sabe. O sea, hay ¿Tú dices que los inspectores de casinos? Bueno, eso tú mencionas uno, pero hay muchísimos cargos que la gente que sabe. no tienen relevancia. Hay gente que le encanta decir, a mí me gustaría que me nombren en aduana, por ejemplo. No, pero ya eso es... No, pero no como director, superior. sino como empleado, a veces hasta de quinta, porque entienden que ahí le va a ir bien. O que me nombren en un aeropuerto. O sea, cosas así. O en tal lugar que se suplen alimentos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, entre los militares y los policías hay una palabra clave, o sea, que dicen jefe de cantina. Ese sale buchú de ahí. O sea, se sabe que va a salir con muchísimo dinero porque le dan un margen de discrecionalidad. Y que jefe de los comedores económicos. Y a veces a los pobres policías y militares, de un presupuesto que hay para cada ración, le vienen dando una cosa que cueste lo mínimo para economizarse y le dan las porquerías más grandes. Eso es un gran abuso que se comete contra esos policías y militares. Como si ellos no fueran personas, dándole lo peor para que el jefe de eso haga dinero y se economicen. Bueno, pero Marcha Verde ha dado a conocer un documento que tú mencionaste hace un momento, en donde dice que las instancias gubernamentales sufren de los mismos males que se han descrito en la Oficina Metropolitana. Sí, porque ese es un solo caso, por eso no es aislado. Pero el presidente de la República estuvo recientemente en la Cumbre de las Américas y el tema que abordó es el tema de la corrupción, y el presidente dijo que solo, en algún momento lo dijo, ya eso se olvidó, que solo hasta con el rumor público se iba a actuar en los casos de... Sin embargo, Diandino Peña, por ejemplo, fue director de la OPREP durante 4 años No, de esta pero administración. ese no es rumor público. ¿Eh? Ese no es rumor público. No, pero yo no digo eso pasa de rumor. No, pero Fue un reportaje con información muy documentado, con testaferrato voluminosa incluido. Mira, por con ejemplo, enriquecimiento, para contratándose él mismo. Mira cómo que actúa la corrupción política, por ejemplo, asociada a y el Consejo tipo, Estatal del Azúcar. A cierto tipo de todo, cierto tipo de empresario. Óyeme, hay posibilidad de que el expresidente Leonel Fernández, por ejemplo, vuelva al gobierno. Hay posibilidad de que Hipólito podría ser, o Luis Abinader, o cualquiera de esos otros, los reformistas. ¿Tú estás seguro que alrededor de esos proyectos presidenciales hay gente que ya dice, bueno, si llega, yo me voy a constituir una compañía para que me garantice yo ser suplidor? De hecho, había una expresión que dicen que se le atribuía a un viejo trujillista que después estuvo con Balaguer, que era decía, mira, ser funcionario, no, eso no es lo bueno. Lo bueno es ser amigo de los presidentes. Ahí es que se guisa bien, porque él guisó muy bien. Sí, ya fallecido. Sí. Pero bueno, de todos modos hace falta que existan instituciones en el Estado Dominicano que sean dirigidas por gente con probidad y con honestidad, que eviten este tipo de Pero más allá de conflictos de la rectitud y la probidad de cada quien como incumbente, reglas rígidas, claras, porque en un momento dado puede ser que no sea esa persona proba que está en ese cargo. Entonces, si se deja a la discrecionalidad, viene otro que no es tan probo y así deshace. Porque aquí uno no sabe al final qué es peor, si la corrupción o la impunidad. Es que son amiguitas. Está bien, pero al final tú no sabes. Tú dices, bueno, aquí se roba. Todo el mundo sabe que se roba en las instituciones públicas. Pero ¿qué es peor, el que roba o el que permite que se robe? No solo que permite, hay gente inclusive que alienta eso, que es peor todavía. Vamos a una pausa. Sergio Ramírez, un escritor muy bueno, excelente, acaba de recibir el premio Cervantes. Es el premio más importante en las letras hispánicas. Lo recibió en España. Y él dedicó ese premio a los nicaragüenses que han estado reclamando mayores espacios de democracia, justicia en Nicaragua, ante un gobierno, el gobierno de Daniel Ortega, que ha ido degenerando hacia un gobierno represivo, un gobierno muy arbitrario. Lo último que hizo el presidente Daniel Ortega fue que quería, de golpe y porrazo, desmontar todo el sistema de seguridad social, rebajando las condiciones que eran más o menos favorables y que ya la gente había pagado por esas prestaciones, esos seguros, esos planes de pensiones. Y obviamente que se lanzó a la calle el pueblo de Nicaragua, hubo represión,
Oficialmente se cuentan 28 muertos, hay 2 más que se están investigando. Hay represión contra periodistas, hubo un periodista muerto que también se acusa a grupos pro gobierno. Todavía esa parte no se ha confirmado del todo, pero ha habido muchas denuncias contra el gobierno de Daniel Ortega por esta represión contra su pueblo. Y es una lástima, ¿no? Es lamentable que un gobierno que tuvo su génesis en las entrañas mismas del pueblo nicaragüense en aquellos años, cuando Daniel Ortega y otros lucharon contra la dictadura de los Somoza, y ahora se ha tornado un gobierno igualmente represivo, aunque todavía tienen el tupé de seguirse llamando un gobierno de izquierda, revolucionario, democrático, pero ese relato ya nadie se lo cree. Ya. Mira, Gustavo, se da cuenta hoy, al final de esta mañana, o al inicio de esta mañana, de hasta 30 personas muertas el fin de semana por la represión del gobierno nicaragüense en contra de las personas que protestan. Comenzaron a mediados de la semana pasada. En diferentes lugares del país. El gobierno de Daniel Ortega, una de las medidas que tomó fue subir de un 5 a un 7% el descuento que se hace a cada empleado privado y del sector público, como quiera, para las como contribución a las pensiones. Y bajar el aporte que correspondía al Estado a un lado o a los empleadores. Bueno, esto por supuesto ha generado una indignación muy grande y es lo que ha sacado la gente a la calle. Ha habido durante algunos años cierta tranquilidad en Nicaragua. Incluso Daniel Ortega impuso, se quedó con el control del Frente Sandinista, impuso a su mujer como vicepresidenta de la República. Él es el presidente, hay una especie de dictadura porque además se ha reelecto, violó la constitución del país con una interpretación antojadiza del Tribunal Supremo que dijo que violar el derecho a ser electo es una violación a un derecho humano y que por tanto la reelección no podía prohibirse. Ese fue el criterio que rechazó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese ha tornado dictatorial no porque se religiera nada más, sino porque es muy represivo. Hay mucha censura. Ahora quieren inclusive censurar las redes sociales. Lo que ha hecho es censurar los medios de comunicación, censurar las redes sociales. El asesinato de ese periodista cuando estaba transmitiendo directamente a través de una de las redes sociales fue un disparo certero en Bloomfield, una de las islas nicaragüenses, y lo asesinaron sencillamente. De manera que, Daniel Ortega y su gobierno prohibieron a todos los medios de comunicación la transmisión de información sobre las protestas que se estaban dando en todo el país. De manera que es una dictadura lo que tenemos. Bueno, finalmente, por más que el gobierno reprimiera, tuvo que dar marcha atrás Daniel Ortega, por lo menos ha sido el aviso oficial. El presidente Ortega dijo que no, que dejaba sin efecto el desmonte del sistema de seguridad social que él quería hacer. Detrás de todo esto hay también una política fallida. Ese es el problema de esos gobiernos populistas, que prometen y quieren hacer cosas de manera irracional muchas veces, sobrecargan las nóminas estatales y hay un momento en que las arcas de un Estado están exhaustas. Entonces cortan por la parte más débil, recortándole el sistema de seguridad social y planes de pensión y todo, a los trabajadores. Eso es lo que hacen. Sergio Ramírez, por cierto, que comencé el comentario refiriéndome a él, fue vicepresidente en el primer gobierno sandinista, un intelectual, un gran escritor. Él se ha distanciado de todo eso, ha denunciado que es un gobierno muy corrupto. De hecho, contra él querían atentar, pero hasta ahí no llegó Daniel Ortega, que pidió que por favor, que respetaran, que es una figura nacional nicaragüense. Pero porque él tiene sus perros de presa, sí, ¿no? Y entonces no lo agredieron. Pero Sergio Ramírez ha estado denunciando la gran corrupción. Dice que cuando Daniel Ortega viaja es un avión con toda su familia, sus amigos, y eso es a todo lujo, en primera clase, que rentan un avión. Y todo eso a costa de un pueblo pobre. Porque Nicaragua es un país muy pobre. Muy pobre, uno de los países más pobres, tal vez el país más pobre de Centroamérica. Quizás Honduras le lleva un poquito, ¿verdad? Pues, en ese aspecto, porque Nicaragua ha tenido un poquito más de estabilidad que Honduras. O Guatemala también está peor que Nicaragua, pero sí no es un país rico ni nada, ¿no? Entonces, caramba, es triste que gobiernos que prometieron la reivindicación de un pueblo terminen haciendo todo lo contrario. Y
líderes convirtiéndose en burócratas, enriqueciéndose a costilla de ese pueblo nada más. Bueno, una poblada como la que ha habido recientemente en Nicaragua fue lo que se produjo también aquí en el año 1984 y fue de verdad un gran escándalo. Este es un escándalo mayor porque incluye también cercenar la libertad de expresión. Y, por supuesto, en el siglo XXI, producir una matanza como la que ha producido el gobierno de Nicaragua, evidentemente que debe tener algún tipo de consecuencias adicionales a las que el gobierno de Daniel Ortega está tratando de evitar con la decisión de echar atrás. No, pero no, internamente no habrá ninguna consecuencia, que son gente que dominan todo, la justicia, todo. O sea, que desde afuera, moralmente, se le haga un tipo de sanción o censura, pero más allá no va a pasar nada de ahí, Bueno, lamentablemente. bueno, es muy lamentable la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Veremos, ojalá que haya algún tipo de consecuencia para terminar con ese tipo de dictaduras también, Gustavo, porque aunque está revestida de formalidad, ciertamente el gobierno de Nicaragua es un gobierno dictatorial también. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.